En el día de hoy hablaremos sobre lo que es cirugía periapical. Esta clase la pueden buscar en el libro de Cosme Gay Escoda. Hay todo un capítulo para cirugía periapical. Como quiera, yo se los voy a recordar, se lo voy a agregar en el programa. O sea, el libro de dónde, de qué parte, de qué libro y de qué sección he extraído el tema. Para que lo tengan pendiente y puedan hacer las asignaciones, repasar, estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, en el día de hoy hablaremos de cirugía preapical. La cirugía preapical consiste en la remoción de una lesión preapical. Si se recuerdan, en cirugía 1 hablamos de lo que era un absceso, un quiste, un granuloma preapical. Entonces, específicamente la cirugía preapical es cuando esta lesión está relacionada a un diente, al ápice de un diente. Y su objetivo es eliminar el foco infeccioso o quiste radicular mediante el legrado o el curetaje de esa zona apical y junto con la remoción de lo que es el ápice. Obviamente todo se hace con la idea de conservar lo que es el diente que está causando esa lesión periapical. Y junto con la cirugía periapical siempre va a ir de la mano lo que es el tratamiento de canal, el tratamiento de conductos. ¿Para qué? Para que ese conducto junto con el ápice quede sellado. Entonces básicamente es esto. Yo tengo una pieza dental, tengo una lesión periapical y por lo tanto yo me dirijo a donde está, la hago un legrado con una cureta, elimino lo que es el ápice para llegar a eliminar esa zona del ápice que está en contacto con la lesión y llegar a poder tener una mejor visión de lo que es la obturación de ese conducto y ya por último obturar lo que es esa zona periapical. Entonces, no siempre que yo tenga, es importante que entienda eso, no siempre que yo tenga una lesión periapical, un absceso, un quiste, un granuloma periapical, yo tengo que hacer y recurrir y decir hay que hacer cirugía periapical. Todo esto está en su libro de Cosme Skoda. Todas estas son las indicaciones específicas de cuando yo sí tengo que hacer una cirugía periapical. Lo primero es que si hay una parte de, luego de hacer la endodoncia, hay una parte de ese tratamiento de canal, la gutapercha, el material de obturación, que sobrepasa el ápice y queda por fuera de donde uno está instrumentando, se debe de hacer una cirugía preapical para ir a buscar ese material de relleno que se salió hacia fuera, o sea, a través del ápice. También cuando hay una lesión, si yo tengo una pieza y le hice tratamiento de canal y con el tiempo la lesión periapical que presenta esa pieza no se reduce, entonces uno entiende que el cuerpo no lo puede reabsorber a pesar de que ese tratamiento de canal esté bien hecho y por lo tanto se recurre a la cirugía periapical. También es importante, está indicado una cirugía preapical cuando yo tengo un tratamiento de canal hecho, pero el dolor en esa pieza persiste a la percusión, a la masticación. También hay veces que ocurre que se está instrumentando una pieza, o sea, se le está haciendo el tratamiento de canal en la parte de instrumentación y esa pieza, ese instrumento se fractura dentro de lo que es el tercio apical de esa pieza. Y entonces no hay si no hay forma de recuperarlo a través de la vía ortógrada, a través de la vía retrógrada y de la cirugía preapical, se va y se busca ese instrumento roto. Entonces, también cuando un instrumento, yo tengo, por ejemplo, déjenme hacerle un dibujito aquí para que nos estemos entendiendo. Yo tengo el ápice, ¿verdad? Muy mal dibujado, pero es el ápice. Hay veces que el conducto tiene una curvatura importante, ¿verdad? Y yo con mi instrumento lo que hago es que perforo esa raíz de ese ápice y me dirijo hacia otra, le hago como quien dice un ápice nuevo. Entonces es momento de realizar una cirugía periapical para eliminar lo que es ese ápice junto con ese canal nuevo o ese ápice nuevo que se le hizo a esa pieza. Entonces, cuando existe una fractura del tercio apical, hacemos una cirugía preapical para ir a remover ese ápice que se ha fracturado. Y cuando existe una curvatura que no permite la instrumentación y el relleno completo de ese conducto. Entonces, ¿cuándo específicamente tenemos que hacer la obturación retrógrada? Hay veces que cuando estamos instrumentando, estamos haciendo un tratamiento de canal y
ustedes saben lo que es en operatoria, que se crea el barrillo dentinario. Y todo ese barrillo dentinario puede provocar, o sea, cuando uno está instrumentando y ensanchando el conducto, ese barrillo dentinario puede provocar una obturación del conducto radicular y no permite el paso de los demás instrumentos. Si eso llega a suceder y es bien compacta esa obliteración, entonces se procede a obturar el conducto y a dejar el ápice sin obturar, porque luego se va a recuperar, o sea, se va a eliminar ese ápice con una cirugía preapical. Hay veces también que se debe de recurrir a una cirugía preapical cuando no se puede retirar una obturación de la raíz y existe lo que es una patología. Dígase, yo tengo mi tratamiento de canal hecho, pero está mal, o sea, presenta sintomatología, presenta una lesión preapical y a través de la corona yo no puedo acceder a eliminar ese material de obturación para hacer un retratamiento. Hay otras veces, y este es uno de los casos un poquito más extremos, que llega un paciente con un diente, con una corona en porcelana, y tiene sintomatología, pero el endodoncista dice, no, mira, ese tratamiento de canal está bien hecho y el paciente, esa corona se le hizo hace, qué sé yo, 5 meses. Entonces, por eso se puede recurrir a cirugía preapical para hacer una obturación retrógrada, o sea, obturar, rellenar ese conducto de nuevo a través del ápice. Es muy raro el caso, pero antes se hacía mucho. Ya cuando existe una perforación de la raíz, eso ya lo hablamos. Entonces, esos son ejemplos de casos en los cuales se requiere cirugía periapical. O, perdón, no se requiere cirugía periapical, sino casos de lo que estábamos hablando ahorita de, por ejemplo, que un instrumento se fracture dentro del conducto. Hay veces que se fractura bien cerca del ápice y no se puede eliminar, por lo que a través de la cirugía periapical obtiene acceso a ese ápice y se elimina lo que es el instrumento fracturado dentro del mismo. Hay veces que el material de obturación se sobrepasa el ápice y entonces al momento, entonces como la gutapercha es como un elemento haloplástico, es muy, o sea, es muy frágil y si yo intento retirar, como quiera se puede permanecer en el área del ápice y por lo tanto se decide hacer cirugía preapical para mantener esa pieza y eliminar la parte del material que se ha extravasado. Ese es un ejemplo de una lima, la cual ha sobreinstrumentado y ha tomado una dirección que no debería. Fíjense que este es el ápice, pero la lima va para acá. Entonces, fuera totalmente de la raíz, que nos deja saber que se ha perforado esa raíz. Entonces, hay veces que si la perforación no es muy dramática, por así decirlo, se puede recuperar aún colocando una obturación en ese conducto y haciendo cirugía preapical para eliminar cualquier instrumento roto o sellar, o si está bien cerca del ápice, lo que es ese nuevo conducto, por así decirlo, que se creó con el instrumento. Algo que tienen que entender es que no siempre, obviamente, está indicada la cirugía preapical. Hay dientes que lamentablemente y condiciones en pacientes que lamentablemente no nos van a permitir hacer una cirugía preapical. Dentro de esas contraindicaciones, lo primero está un paciente con una boca séptica, un paciente que no se higieniza, un paciente con mucha placa acumulada, un paciente que a la larga usted tratar de salvar ese diente va a ser más perjudicial para el paciente que tratar de salvarlo, porque en una boca séptica, en una boca con una infección activa, yo entrar a hacer cirugía estoy exacerbando el problema y esa infección puede pasar de esa zona donde está alrededor del diente a la zona donde yo voy a hacer mi cirugía. Entonces, absceso o proceso en fase aguda, como lo que acabo de decir, una infección activa es una contraindicación de hacer una cirugía, cualquier cirugía, en este caso de cirugía preapical. Una enfermedad periodontal grave que me diga a mí que ese diente se va a perder eventualmente, o sea, no tiene ningún soporte periodontal, entonces no vale la pena yo tratar de salvarlo con una cirugía periapical. Recuerden que la idea con hacer cirugía periapical es conservar esa pieza, dígase yo, alargar ese tiempo en boca del diente. Bien, entonces, si yo ya voy a eliminar hueso cuando voy a llegar al ápice, ¿cómo yo le voy a decir a ese paciente que eliminando hueso, cuando ya tiene muy poco por una enfermedad periodontal, ese diente va a sobrevivir?
Bueno, eso habla de los 2/3 de la raíz. Si la lesión preapical, o sea, ya sea o la enfermedad periodontal o la lesión que está afectando ese diente, abarca 2/3 de la raíz o está cerca de lo que es la bifurcación, dígase, donde se dividen las raíces, ya no es recomendado hacer la cirugía preapical por lo que hablé ahorita de la pérdida de hueso. Si hay risólisis o risolisis o destrucción de más de 1/3 de la raíz, fíjense aquí en esta imagen, como yo tengo un diente normal, pero entonces aquí yo veo que hay una reabsorción radicular, eso es risólisis. No tengo un soporte, o sea, ahora mismo lo que está agarrando esa pieza es, lo que está sosteniendo esa pieza es el bracket. En este caso tampoco está indicado lo que es una cirugía preapical. También tengo que tomar en cuenta el acceso a la zona periapical donde está ese ápice, porque no es lo mismo. Vamos a ver si puedo. No es lo mismo. Yo tengo un diente en superior, ¿verdad? Sabemos que las raíces vestibulares están, como valga su nombre, están por vestibular. Y yo, si levanto un colgajo y tengo acceso a lo que son esos ápices, ya yo llego directamente a lo que es esa raíz. Pero fíjense que la palatina, para yo llegar a la palatina, tendría que o traspasar las vestibulares o a levantar un colgajo a través del paladar. Eso me va a limitar muchísimo lo que es la visibilidad y por lo tanto el trabajo que yo tengo que hacer ahí, que es de eliminar el ápice, eliminar la lesión y básicamente se dificulta tanto que ya no vale la pena se dificulta tanto que yo no voy a poder garantizar que el trabajo que yo haga ahí sea el adecuado, que yo coloque el material de obturación correctamente, que yo corte el ápice correctamente y obviamente esa línea que está aquí, que es el seno maxilar, que yo no lastime una estructura anatómica importante por la falta de visibilidad. Entonces, bueno, aquí lo dice también, proximidad peligrosa a las estructuras anatómicas. Si yo para llegar al ápice de un diente me encuentro o debo de traspasar lo que es una estructura anatómica importante, también ya se cae de la mata que esa cirugía periapical no se puede realizar. Entonces, si esa pieza que yo tengo una lesión periapical no puedo restaurarla o no va a tener ninguna finalidad protésica o ejercer su función en boca de masticar, de estética, de fonética, etcétera, etcétera, porque yo quiero hacer una cirugía a un paciente en una pieza que eventualmente no va a tener ninguna función. Bien. Bueno, aquí tenemos imágenes. Entonces, fíjense aquí, esta es una de las contraindicaciones, como dije ahorita, que es esta es la lesión, yo tendría que remover todo este hueso de aquí y entonces este es el poco hueso que me quedaría, entonces ya está contraindicado la cirugía. Entonces, para yo confirmar y llegar a la conclusión de que yo tengo que hacer cirugía preapical, yo necesito realizar un diagnóstico y hacer diversos estudios, diversos exámenes. Hay ciertas características que nos van a decir a nosotros que un problema en la cámara pulpar de esa pieza y que por lo tanto es posible que haya una lesión periapical. Lo primero es un cambio de color. En cambio de color, eso significa que ya esa pulpa está necrótica y que por lo tanto no está recibiendo la irrigación adecuada, que es lo que permite que el diente mantenga un color blanco, por así decirlo, y saludable. Entonces, presencia de restauración, una restauración profunda me puede decir a mí que se ha llegado a la pulpa y que esa pulpa ya no está o está necrótica. Líneas de fractura, facetas de desgaste si el paciente es bruxómano, movilidad dentaria, pruebas de vitalidad pulpar, que si es negativo ya me va a decir que hay una necrosis pulpar y que por lo tanto necesita lo que es un tratamiento de canal y apiñamiento dentario. Todas estas son características clínicas. Bien, obviamente, una vez que hacemos una radiografía, nos damos cuenta de si la zona preapical se ve afectada y si es necesaria la intervención tanto del endodoncista como del cirujano. Entonces, básicamente, ¿cómo llegamos a la conclusión de si hacemos cirugía preapical o no? Fíjense que hemos hablado mucho y hemos mencionado tratamiento de canal, obturación, gutapercha, y es porque normalmente para yo hacer cirugía preapical, primero el paciente debe de pasar por la especialidad de endodoncia,
¿qué es lo que me va a confirmar a mí si se debe de hacer, si es necesaria la cirugía preapical o no? Bien, entonces, si tenemos un granuloma preapical, se realiza el tratamiento de canal, tanto en granuloma como en quiste radicular. Luego de la endodoncia se le realiza un control a los 6 meses. Si no hay ningún proceso, si no hay una lesión radiolúcida alrededor de esa pieza, entonces ya se determina que está curada y ya no hay que hacerle más nada. Si esa lesión preapical persiste y no ha disminuido, radiográficamente hablando obviamente, entonces hay dos opciones. O vamos a ver de dónde proviene o se concluye que hay ese tratamiento que se hizo hace 6 meses está defectuoso, entonces se hace un retratamiento endodóntico. Si se hace un retratamiento, entonces se vuelve aquí a hacer control cada 3, cada 6 meses y si disminuye, ya entonces se concluye que se cura. Si no disminuye y persiste, entonces se procede a lo que es la cirugía periapical. De nuevo, si hay una duda etiológica, o sea, que ese problema persiste y hay dos opciones, o que es un quiste o que hay una malignización, que es muy raro que ocurra, y aquí es cuando ya se decide hacer cirugía preapical. Básicamente, luego de hacer el tratamiento de canal, si hay una persistencia de esa lesión, del tamaño de esa lesión, de la radiolucidez de esa lesión, entonces ahí es cuando ya se realiza la cirugía periapical. Obviamente, en esos controles tenemos que confirmar que ese tratamiento de canal no tiene ningún defecto. Bien, esto es como básicamente un esquemita muy, muy claro de cuándo se debe hacer cirugía periapical y en qué momento. Entonces, en estas piezas, yo tengo esta pieza, por ejemplo. Yo decido hacer cirugía periapical, sí o no. Debemos de evaluar la pieza. Primero es la lesión periapical. ¿Qué tan grande es? ¿Qué zona abarca? ¿Está cerca de una estructura anatómica importante? El periodonto, ese sostén de ese diente, está viable, lo puede soportar. La raíz tiene reabsorción, está cerca de una estructura anatómica importante. Y obviamente, qué tan destruida y qué pronóstico yo le puedo dar a mi paciente si yo resuelvo lo que es la zona preapical. En este caso, obviamente, ese diente va para extracción porque no es restaurable. Fíjense cómo la raíz está bien cerca de lo que es la bifurcación de las raíces y ya eso, una vez que yo intente remover toda esa caries, voy a llegar y básicamente voy a llegar a perforar todo lo que es ese piso de esa bifurcación. En este caso, tengo lo que es una caries, grado 4 básicamente, y fíjense que esta es la pulpa y miren hasta dónde se extiende la caries. Entonces tengo lo que es una lesión periapical, pero recuerden, según esta tablita, inmediatamente yo no paso a hacer, si yo tengo un granuloma periapical o quiste radicular, inmediatamente, en este caso, no es que yo voy y hago cirugía periapical. Lo primero es hacer el tratamiento de canal de endodoncia y luego hacer un control a los 6 meses. Y dependiendo de lo que yo vea, es que yo voy a recurrir a hacer cirugía periapical o no. Bien, entonces en este caso, de entrada, no es hacer cirugía periapical, sino realizar el tratamiento de canal, hacer la restauración protésica, ya sea con resina, ya sea con corona, perno y corona, y ya luego, si esta lesión a los 6 meses yo hago un control radiográfico y persiste, sigue de ese mismo tamaño, con ese mismo grado de radiolucidez, entonces ahí ya sigo estos pasos. O el tratamiento de canal está defectuoso o ya estoy ante un quiste y ahí ya entonces sí procedo a hacer cirugía periapical. Fíjense aquí cómo tengo esta gran lesión, ¿verdad? Aquí alrededor de todas estas piezas y si yo sigo todo en su contorno, puedo decir que está relacionada a estas piezas en anterior. Bien, les recuerdo, esto es una radiografía oclusal que me permite abarcar una mayor área que lo que es una radiografía periapical. Entonces, fíjense aquí cómo se ha hecho, se ha obturado estas piezas que se determinó que no estaban vitales, lo que me relacionaba esas piezas con la lesión y por lo tanto se procede a hacer el tratamiento de canal. Se ve lo que es una reformación, una regeneración, una formación de hueso
Y entonces, si, fíjense cómo aquí queda más o menos como si fuera todavía parte de la lesión. Esto es algo que no ocurre de un día a otro, esto es algo que se toma mucho tiempo para la reabsorción y por lo tanto es importante luego de hacer un tratamiento de canal en una lesión como esta, hacer controles radiográficos. En el momento en el cual ya se detenga lo que es la formación de hueso alrededor de esa pieza, entonces ya se puede prever la necesidad de hacer la cirugía preapical para terminar de eliminar aquella parte de la lesión que el cuerpo por sí mismo no puede, eh, no puede reabsorber. Ahora, fíjense que de entrada no le dije, ay, sí, miren, tenemos esta gran lesión, vamos a hacer cirugía preapical, sino que se procede a hacer tratamiento de canal y luego cuando se ve la evolución de esa lesión, o sea, se ve que se va poniendo más pequeño, entonces ya sí se decide hacer cirugía preapical. Entonces, esta clase, por si no se recuerdan, o sea, esta parte de la técnica quirúrgica tiene que ver mucho con lo que vimos en cirugía 1, que es el diseño de colgajos, de los tipos de colgajos. Si alguien no estuvo en cirugía 1 conmigo y necesita un repaso o entender esto específicamente, en el libro de Cosme Gay Skoda están los diseños de colgajos, colgajo trapezoidal, triangular, etcétera, etcétera. Y ahí puedes repasar sobre todo. Si no, me pueden escribir directamente al correo y yo le digo, mira, en tal capítulo, esto es lo que tú tienes que saberte para entender esta parte de aquí. Entonces, fíjense que antes de nosotros decidir cómo llegar a lo que es una lesión en el ápice para removerla o tratarla, debemos de tomar en cuenta ciertas cosas. Fíjense que aquí tenemos presente un colgajo trapezoidal, que es 2 descarga y crevicular. Tenemos presente un colgajo triangular, que es crevicular y una sola descarga. Aquí tenemos el trapezoidal modificado, que no tocamos la raíz, la encía alrededor de la corona, y aquí lo tenemos un poquito más elevado. ¿En qué cambia todo esto? ¿De qué depende? Bueno, lo primero es que depende del tamaño de la lesión. Si esto es sumamente grande, fíjense que abarca 2 piezas en comparación con esta, tenemos que tener un mayor campo visual y por lo tanto se realiza un colgajo trapezoidal con 2 descargas que nos permite levantar toda esta encía y tener una mejor visualización de la lesión que vamos a tratar. Fíjense que esta lesión es más pequeña y se puede tener un acceso a ella a través de simplemente un colgajo triangular. En esta parte de aquí, fíjense que, por ejemplo, si es un sector en anterior y yo le hago este diseño de colgajo a un paciente que tiene una sonrisa gingival, lo primero que le va a notar es esa cicatriz en la encía, las cicatrices que se ven blancas. Entonces, si yo le hago esa cicatriz, el paciente no me va a volver a sonreír nunca. Entonces, ¿qué yo hago? Modifico lo que es mi colgajo trapezoidal modificado y lo subo un poquito más para, como quiera, obtener mis 2 descargas y no lastimar y no dejar evidencia de que hubo una cirugía en esa zona. También este colgajo está indicado cuando tengo, por ejemplo, si estos dientes de aquí si estas coronas fueran metal porcelana o una corona que yo no quiero lastimar lo que es esa relación de esa encía con esas coronas, entonces yo recurro a este tipo de colgajo. También existe lo que es el colgajo semilunar, que el detalle está en que es un poquito más, me constringe lo que es mi área de trabajo. Al ser tan pequeño y yo no poder modificarlo, o sea, agregar una descarga o volverlo más grande, es un poquito, a veces está contraindicado porque a menos que no se utiliza a menos que la lesión sea bien pequeña y bien delimitada. Entonces, una vez que ya yo colgajo y desprendo lo que es mi encía, yo debo de acceder a lo que es el ápice de esa pieza. Fíjense que aquí en un corte sagital puedo ver lo que es la lesión y el hueso que voy a remover. Esto se realiza con una pieza de mano recta, con irrigación externa, puede ser de suero o agua destilada, pero empiezo lo que es la remoción de la lesión periapical. Una vez que yo remuevo la lesión, la capsulita del quiste o del granuloma, se procede a lo que es el tratamiento y el corte de lo que es el ápice. ¿Por qué yo necesito cortar el ápice? Porque yo necesito un acceso a lo que es ese tratamiento de canal o en la pulpa del diente para poder sellar, crear una cavidad
que yo selle con material de obturación y ya yo esté seguro de que no va a presentar ninguna recidiva, no va a volver a aparecer. También yo remuevo el ápice para que si hay un poco de lesión hacia palatino de esa raíz o hacia el lingual, yo la termino de remover por completo. Fíjense aquí cómo ya entonces se ha modificado el ápice, se le ha creado una pequeña cavidad para entonces poder obturarlo y que ese material tenga retención suficiente para que se quede ahí gracias a las paredes que se forman. También esa remoción hay veces que cuando se hace cirugía preapical se hace ya luego de tener el tratamiento de canal hecho, y por lo tanto yo con una pieza de mano, una punta ultrasónico, el ultrasonido, a través de esa vibración yo puedo crear, en vez de un micromotor, yo puedo crear cavidad y es más, porque se hace con un ultrasonido, es más conservador y no elimino tanto tejido dentario. Fíjense cómo esta curvatura llegaría directamente en vivo a ayudarme a crear esta cavidad. Básicamente, si yo me imagino la punta, hace esto y se dirige hacia abajo, que es lo que estamos viendo en estas puntas de aquí. Bien, eso ya es a decisión del endodoncista. Yo de manera personal, como soy cirujana, yo prefiero hacer la cirugía preapical junto con el endodoncista. ¿Por qué? Porque esta parte de obturar y de crear esa cavidad, yo me siento más segura si el endodoncista la hace la endodoncista o el endodoncista y procura que todo esto quede bien sellado, y lo que me concierne a mí es la técnica quirúrgica de eliminar el ápice, levantar mi colgajo y el postoperatorio de la sutura, etcétera, etcétera. Estos son algunos parámetros que hay que tomar en cuenta para el momento de la remoción del ápice, que es lo que nos van a permitir tener una mejor visibilidad y poder eliminar no eliminar extra, o sea, no eliminar más ápice de la cuenta. Fíjense aquí cómo se puede realizar apicectomía en el sector inferior. Esto de aquí vendría siendo lo que es el conducto del nervio dentario inferior, y es lo que tendríamos que tomar en cuenta para el momento del acceso. Y también es lo que nos diría si estamos ante una situación favorable, que le podemos dar un pronóstico favorable al paciente o no. Eso apunto mejor. Entonces, fíjense aquí cómo es muy chulo verlo desde anterior, yo tengo el acceso, pero aquí en posterior e inferior es muy complicado. Fíjense que todo está básicamente al revés, y no solo yo no tengo ese acceso así como supervisual, porque aquí ¿quién está? La lengua. Y aquí ¿quién está? El labio, que me llega a hacer mucha fuerza de retracción al momento de yo tratar de hacer cirugía. Por eso en la zona posterior y en inferior normalmente queda contraindicado lo que es una cirugía preapical. La cirugía preapical surge incluso antes, es una de las primeras cirugías que se vienen a realizar en boca, porque no existe lo que es el reemplazo de un diente. En ese momento no existía lo que es el reemplazo de un diente por un implante, y por eso se recurría a cirugía preapical para salvar a toda costa lo que era un tratamiento, un diente. Más detalles sobre la cavidad. Entonces, hay veces y hay especialistas que prefieren, luego de hacer la obturación, rellenar lo que es esta cavidad con hueso sintético. Más adelante vamos a tener una clase sobre los tipos de hueso, aloinjerto, semi-injerto. De manera personal, todo va a depender de qué tan grande, de qué tamaño sea la lesión preapical, qué tanto hueso se haya reabsorbido. Pero como esta lesión, este defecto óseo tiene alrededor de 4 paredes, normalmente no coloco hueso, sino simplemente suturo, repongo el colgajo y listo. Esta es la parte que queda de ustedes la tarea, y es averiguar, o sea, me van a buscar 5 materiales que se utilizan para colocar aquí y sellar lo que es ese nuevo ápice que se le ha creado a esa pieza. En el programa sale más detallado.
Entonces, el pronóstico, cuando yo le voy a hacer una cirugía periapical a un paciente, tiene que ver, ese porcentaje de éxito tiene que ver con el tamaño de la lesión periapical. Mientras más grande esa lesión periapical, peor va a ser el pronóstico. La calidad de la obturación, dígase, cómo yo logro llegar a colocar ese material y qué material yo estoy usando para obturar ese nuevo ápice, eso me puede mejorar o disminuir lo que es el porcentaje de éxito. ¿Qué tanta destrucción ósea alrededor de la pieza existe? Si hay mucha pérdida ósea, recuerden que es una contraindicación y yo le voy a crear más pérdida ósea al momento de hacer esa cirugía, entonces ese pronóstico tampoco puedo decir que es bueno. Depende también de la edad, mientras más jóvenes los pacientes, mejor cicatrizan. Depende también del diente afectado, como les dije, los dientes en posterior, los dientes multirradiculares, los dientes en inferior, son dientes que no permiten que uno tenga un buen pronóstico. La presencia de coronas y puentes, que empeora el acceso a lo que es el conducto radicular, también empeora ese pronóstico. Y la presencia de fístula, que vendría siendo lo mismo que un proceso infeccioso activo, por eso es importante controlar la infección primero y luego hacer lo que es el abordaje quirúrgico. La presencia de fístula también influye mucho en lo que es el porcentaje de éxito. Bien, entonces aquí tenemos lo que es la presentación de un caso clínico para que afinquen todo lo que les acabo de presentar, toda la teoría al caso clínico, con un caso clínico. Entonces, esta paciente, su motivo de consulta es porque me duele el lado derecho de arriba cuando mastico y me lo toco. Esta paciente refiere haber sido tratada endodónticamente en la pieza número 15 y que ha sido tratada de manera quirúrgica varias veces. Es una paciente que se le realizaron implantes y luego de un tiempo de haberse realizado el tratamiento de canal, se seguía presentando molestia. Entonces, esta paciente se evalúa, o sea, lo primero es que si tiene un tratamiento de canal, ¿quién debe de evaluarlo? Entonces se refiere a lo que es el endodoncista, quien determina que no es que es necesario realizar cirugía periapical en el número 15 porque ya tiene un tratamiento de canal hecho y no está bien realizado. Dice aquí, está dentro de los parámetros aceptables, pero la paciente sigue con sintomatología. Análisis de sangre, la paciente. Entonces, esta paciente, tenemos, aquí es donde ya tiene colocados los implantes, tiene manchas melánicas, estas son provisionales de acrílico. Fíjense cómo tenemos esta pieza número 15 que tiene una restauración. Y entiendo que es ionómero y que por lo tanto no, o sea, todavía no ha sido rehabilitada por completo en la parte de prótesis. Entonces, esta es la pieza que le ha molestado, le molesta a la masticación y a la percusión. Aprovechando que esta paciente se le realizaron implantes y ella viene también para colocarse implante en esta zona de aquí y en esta zona de acá, se le ha indicado lo que es una tomografía. Recuerden, esto no es una panorámica, esto es un corte panorámico de la tomografía y nos damos cuenta porque no evidenciamos lo que es el hueso hioides y la columna vertebral a ambos lados de la imagen. Bien, entonces, aprovechando que tenemos una tomografía, fíjense cómo tenemos cortes, fíjense aquí que como todo esto que vemos aquí es de esta área. Bien, eso es como un pequeño mapita para que sepan en qué zona estamos. Entonces, este es un corte coronal que va desde la punta de la nariz hasta el occipital y fíjense cómo tenemos el diente, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más hacia distal, fíjense que, déjenme darle zoom para que se vea mejor. Ok, entonces fíjense cómo tenemos, es un premolar, ¿verdad? Y este premolar tiene dos conductos, fíjense, o dos raíces. Fíjense cómo este material que se ve súper radiolúcido es la gutapercha y vemos que está en ambos conductos. Pero ¿qué pasa? Si nos fijamos en el hueso que está alrededor, todo esto es vestibular y todo esto es palatino. Si nos fijamos en el hueso que viene, todo esto es el seno maxilar aquí, esto es negro.
Entonces, si seguimos el hueso, la cortical, viene, nos encontramos que hay como un salto o una interrupción. Fíjense que aquí se ve un poquito más marcado. Entonces, ahí se confirma que a pesar de tener el tratamiento de canal, aquí hay una interrupción y por lo tanto se denomina, o sea, se concluye que hay algo en el ápice, hay una lesión periapical. Este es un corte coronal, un corte axial donde vemos, este es el paladar, esto es vestibular y esto es palatino. Y fíjense cómo aquí tenemos lo que es, déjenme darle zoom de nuevo, lo que es lo que es la parte palatina y lo que es la parte palatina y la parte vestibular. Este es el ápice de lo que es ese premolar. Si se fijan en el mapita, seguimos en la misma zona, solo que en vez de tener los cortes verticales, que sería el sagital, tenemos los cortes axiales. Bien, de nuevo, si necesitan un repasito en los cortes, me dejan saber a través de correo y yo con mucho gusto le hago un repasito de los cortes en una tomografía, sagital, axial y coronal. Entonces, volviendo aquí, tenemos lo que es el ápice. Bien, todo esto es como si lo viéramos desde arriba. Fíjense la zona super radiolúcida que nos deja saber que este es el material de endodoncia y alrededor tenemos lo que es la raíz. Entonces, si nos vamos un poquito más hacia apical, fíjense cómo seguimos viendo la raíz, pero la raíz ya no está en contacto con el hueso alrededor, sino que tiene esa zona radiolúcida alrededor, lo que nos ayuda a concluir, a confirmar también lo que vimos en los otros cortes, que hay una lesión preapical. Fíjense que si me voy más hacia coronal, ya empiezo a ver cómo tengo una zona radiolúcida aquí, hacia palatino y una hacia vestibular. Recuérdense que se veía el material de obturación palatino, vestibular. Palatino, vestibular. Entonces, de todo esto, ¿qué concluimos? Una paciente que tiene una lesión radiolúcida en el ápice de la quienza número 15 junto con molestia a la masticación. Como el endodoncista dijo que ese tratamiento de canal está bien hecho, se procede a realizar lo que es la apicectomía, bien, o cirugía preapical. Esta es la secuencia de tratamiento, recordando que básicamente llegamos al ápice, creamos la cavidad y obturamos. Tenemos que tener pendiente siempre lo que es el grado de dificultad de la cirugía para poder darle un pronóstico al paciente, qué tanto hueso debemos de remover, cuáles estructuras anatómicas tenemos que son importantes. En este caso tenemos lo que es el seno maxilar. Fíjense aquí cómo está bien cerca. Pareciera en este corte que la raíz está dentro del seno, pero como vimos en la tomografía, en un corte axial, vamos a recordarnos de eso. Fíjense cómo está el seno aquí y el ápice está ya por vestibular de la cavidad del seno maxilar. Entonces, estructura anatómica importante, seno maxilar y las raíces de los dientes adyacentes. Bien, entonces, ¿qué colgajo yo diseño en este caso? En este caso ustedes se pueden fijar que tengo un colgajo triangular modificado. ¿Modificado por qué? Porque no es a través del cuello de los dientes que voy a introducir el bisturí, sino que me voy a dirigir un poquito más hacia apical, hacia el fondo del surco, para no molestar esta encía de aquí y aún así poder levantar toda esta zona de aquí y poder tener acceso a lo que es el ápice de esa pieza. Junto con el examen radiográfico me puedo dar cuenta, si yo me imagino ese ápice, está aquí, ¿verdad? Y tengo la lesión alrededor de ese ápice, con ese colgajo que básicamente haría esto, yo podría tener el acceso a ese ápice. Bien, esa es la idea de lo que uno hace tomando fotografías y dibujando, por así decirlo, lo que es donde yo voy a incidir con el bisturí. Obviamente guiándonos también de lo que es la radiografía. Entonces, el acceso a llegar al ápice ya directamente es a través del hueso. Y fíjense aquí cómo se hace una predicción de esa ostectomía. Recordando, ostectomía y osteotomía no es lo mismo. Me dejan saber si tampoco tienen esos términos claros para que entonces yo se los recuerde. Grado de trauma quirúrgico considerable y un pronóstico bueno, porque tomamos en cuenta la cantidad de hueso alrededor de esa pieza,
la cantidad de hueso, el tamaño de la lesión, que es bien pequeña, no tiene ni 1 milímetro de diámetro, y por lo tanto, y es un diente que es viable, no es una corona que está muy destruida, tampoco presenta una fractura importante, y por lo tanto, podemos decir que el pronóstico es bueno. Entonces, fíjense aquí cómo tengo mi incisión. No se hizo festoneado, sino que se hizo recto, una incisión y una descarga. Entonces se empieza, lo voy a poner un poquito más cerca. Fíjense cómo tengo una incisión a espesor completo. Dígase, yo cuando entro con el bisturí aquí choco hueso y logro desprender la encía del hueso. Fíjense cómo aquí tengo, ya una vez que he levantado el colgajo para llegar a lo que es el ápice del diente, tengo el ápice del diente y fíjense este tejido babosito, eso sería ya la lesión en sí, lo que se ve radiolúcido en la radiografía. Se ve radiolúcido porque es un tejido blando. Entonces, una vez que ya se empieza lo que es el curetaje de la lesión, o sea, la remoción de la lesión alrededor del ápice, fíjense cómo queda esta cavidad que era lo que ocupaba la lesión. Luego aquí pasamos y se hace lo que es el corte, lo voy a poner para que lo puedan comparar, el corte de ese ápice, y esto que se ve aquí justo en el centro es el material de obturación. Fíjense que tenemos vestibular y distal. Y se procede a seguir limpiando allá detrás, luego de haber cortado el ápice con el micromotor o con la turbina. Y se hace lo que es la cavidad para colocar el material de obturación. Bien, fíjense que aquí se toman medidas con las ondas para poder confirmar que tenemos una profundidad suficiente y adecuada para que ese material se sostenga. Aquí ya es colocando este material, yo sé cuál es ese material, su tarea y la idea de con que ustedes realicen la tarea es que puedan lograr decirme qué material es este. Entonces, este material se coloca, ese es un portaamalgama que nos ayuda a llevar el material directamente a la cavidad que hemos creado y condensarlo. Y fíjense cómo se ocurre, todo esto está sucio de material, ¿verdad? Pero todo luego se limpia para que el único punto en el cual exista material sea dentro de la cavidad que hemos creado. Ya de aquí pasamos a reponer este colgajo y unirlo a través de sutura, puntos simples, nylon 4.0. En el preciso momento en el cual se termina la cirugía, se procede a hacer una radiografía preapical. Y fíjense cómo tenemos el material de obturación y tenemos esta pequeña bolita aquí, este pequeño círculo. Eso no es más que el material que colocamos en nuestra cavidad, que si se fijan, tiene forma redonda. Bien, entonces ustedes se encuentran con un diente que tiene un ápice más corto que los demás dientes alrededor y es como totalmente seccionado y tiene una cavidad redonda al final, es porque ese diente lo más probable es que ha sido sometido a cirugía periapical. Entonces, esto es lo que se ve justo luego de haber realizado la cirugía periapical. Listo. Entonces, chicos, es importante que cualquier pregunta que tengan en cuanto respecto a esta presentación, a este material, me la dejen saber e inmediatamente yo les respondo en cuanto pueda. Entonces, en este libro es donde vamos a, es de donde saqué este tema, Tratado de Cirugía Bucal de Cosme Gaizcoda. Si no lo tienen de Cirugía 1, que es el mismo que usábamos en Cirugía 1, lo pueden descargar en internet y el capítulo 26 es donde explica absolutamente todo lo que vimos en el día de hoy, junto con la parte de materiales de obturación. Casi al final de ese capítulo, ahí aparece un listado de todos los materiales que se han utilizado en este mundo para obturar en cirugía preapical. Queda de ustedes escoger 5 de esos materiales e investigar cuáles son sus características, sus ventajas y desventajas al momento de utilizarlos para cirugía preapical. Muchas gracias.